Bienvenidos a Lingopad. Activa los subtítulos. Vamos a ver la historia. Presta mucha atención para identificar el verbo. Después, te mostraré en qué momentos aparece. Y no olvides dejar tus comentarios sobre lo que piensas. Mi nombre es Sofía y nunca pensé que el verbo tener me causaría tantos problemas, hasta que me mudé a México. Antes de venir, creía que tener solo significaba poseer algo, como tengo un coche o tienes un perro. Pero en mi primer mes en la Ciudad de México, aprendí que tener se usa en muchas más situaciones. Aquí está mi historia. Llego a una cafetería en Coyoacán y pido un café de olla. Mientras espero, una señora muy amable se sienta a mi lado y me dice: ¿Qué frío hace hoy? ¿No tienes frío? Yo, confundida, le respondo: no, no soy fría. La señora me mira raro y se ríe. No, no. No se dice, soy fría, se dice, tengo frío. Primer error del día. Me di cuenta de que en español, para hablar de sensaciones o estados, se usa tener. Tengo frío. Tengo calor. Tengo hambre. Tengo sueño. Después del café, decido pasear por el centro. Llego a un mercado de artesanías y un vendedor me pregunta: Hola, ¿tienes prisa o puedes ver nuestras piezas? No tengo prisa, respondo, esta vez segura de que usé tener correctamente. Después de unos días en México, encontré una oferta de trabajo en una tienda de ropa en Polanco. Me llamaron para una entrevista y todo iba bien hasta que el gerente me preguntó: ¿Cuántos años tienes? Yo, muy segura, respondí: Oh, yo soy 25 años. Él frunció el ceño. ¿Eres 25 años? ¿Cómo? Ahí fue cuando recordé que en español no somos una edad, sino que tenemos una edad. Perdón. Quise decir que tengo 25 años. Me sonrojé, pero él sonrió y siguió con la entrevista. Después de la entrevista, me llamaron y me dijeron: Sofía, el puesto es tuyo. Tuviste una buena entrevista. Al final, mi error no me costó el trabajo. En mi primer día, un cliente me preguntó: ¿Tienes esta chaqueta en otra talla? Y yo, sin pensarlo, respondí correctamente: Sí, tenemos más tallas en el almacén. Esa noche, cuando llegué a casa, pensé, hoy tuve un buen día. Una de mis compañeras de trabajo, Laura, me invitó a salir con sus amigos. Va a ser una noche divertida. ¿Tienes ganas de ir? Sí, tengo muchas ganas. Fuimos a un bar de mariachi en Garibaldi y conocí a más personas. Uno de ellos, Luis, me preguntó: ¿Tienes novio? No, no tengo, respondí con una sonrisa. Pues deberías tener cuidado conmigo, porque me enamoro rápido, bromeó él. Esa noche, tuvimos muchas risas y tuvimos una conversación sobre nuestros planes. Me di cuenta de que ya me sentía más cómoda usando tener. Después de 2 semanas en la Ciudad de México, ya me sentía como en casa. Un día, caminando por el Zócalo, Laura me preguntó: Sofía, ¿cuánto tiempo tendrás este trabajo? No lo sé, pero creo que tendré muchas experiencias nuevas. En ese momento, entendí lo importante que es tener en español. No solo se usa para posesión, sino también para sentimientos, la edad, responsabilidades y planes futuros. Tendré más confianza al hablar. Tendremos más aventuras en México. Tendrás muchas historias que contar. Y, sin duda, esta no será mi última aventura con el español. Antes de llegar a México, no sabía que tener era tan importante. Ahora, sé que tener no es solo para posesión, sino para sensaciones: tengo frío, tengo calor. Edad: tengo 25 años. Responsabilidad:
Tengo una entrevista de trabajo. Ganas o deseos, tengo ganas de viajar. Planes futuros, tendré nuevas experiencias. Así que, tener o no tener? That's not the question. Lo importante es saber cuándo y cómo usarlo.